Pues volvemos al plato de Vía V en esta jornada cargada de noticias que, sin embargo, no nos va a impedir atender un compromiso que pretendemos mantener de aquí en adelante. Lo hacíamos hace unos días, convocando a nuestra mesa a algunas personas que saben muy bien lo que está pasando en torno a este drama. Y hoy recibimos aquí en el plato de Vía V a Nadia Hariri. Muy buenas noches, Nadia. Buenas noches. Nadia es siria gallega, gallega siria, de madre nacida en Vimianzo y de padre sirio, que hace unos meses, coincidiendo con todo lo que está pasando con los refugiados en Europa, pero también con lo que está pasando en uno de tus países, en Siria, decidía dar un paso adelante y constituir una asociación que se llama Suria. Te preguntaba antes de empezar qué significa Suria y te voy a hacer esta pregunta para que todo el mundo lo sepa. ¿Qué es Suria, Nadia? Suria es Siria en árabe, es como ellos... Como suena. Como suena, Suria, pues me encanta. ¿Por qué en el verano, en torno al verano del año pasado, decidías dar un paso adelante y crear este colectivo a través del cual estáis tratando de hacer algunas cosas? Pues bien, creo que fue como un boom mediático, ¿no? La foto de Aylan, del niño. Nosotros ya llevábamos esta situación, casi son 5 años de guerra, entonces llevábamos mucho tiempo con todo ello, pero fue en este verano cuando hubo este boom, ¿no? Y entonces decidimos que era el momento también de nosotros intentar hacer algo para poder focalizar todo esto y ayudar en la medida de lo posible. Y ahí aparece Suria, que en principio, ¿a quién vincula? ¿Quién se puede involucrar? En principio sois el colectivo de sirios que residen en Galicia, que de momento no sois mucho, porque enseguida vamos a hablar de qué ha pasado con los refugiados, pero supongo que es un colectivo abierto a gente que quiera participar. Bueno, ¿cómo es un poco la idea de Suria? ¿Qué queréis hacer? Por supuesto, está abierto a cualquier idea, cualquier, pues, no sé, ayuda. En el sentido de poder ayudar a los refugiados, esos son nuestros objetivos, ayudar, concienciar y bueno, para eso también empleamos el arte muchas veces. Tenemos una pieza que bueno, una actriz colaboró con nosotros, se llama Lía Pichel y yo, que también soy actriz, hicimos una pieza y con eso colaboramos con Cruz Roja, con varias entidades y... Refugiados y también dar a conocer qué es Siria, porque supongo que también es un país que se está empezando a cargar de estereotipos como consecuencia de lo que está pasando ahora. Si tuvieras que explicarle a una persona, narrarle a un niño, por ejemplo, qué es Siria, qué ha pasado, qué ha sido, qué es uno de tus países, ¿cómo se lo contarías? Para narrarle a un niño, creo que le diría que el pueblo sirio es como un niño, que tiene la inocencia de un niño, que tiene la esperanza de un niño, que tiene la alegría de un niño, y eso es Siria. Y eso era Siria, y eso sigue siendo Siria y los sirios. Y después, para explicarle cómo era aquello, pues era un boom de colores, olores y sensaciones y calidez. Eso era Siria. ¿Cómo explicas tú lo que ha pasado, lo que está pasando allí? ¿Cómo explico yo? Pues es complicado. Hay muchos intereses de muchas potencias allí metidas y lo explico como algo terrible y algo que en realidad no tendría que estar pasando y que la solución está en paz y en dejarle al pueblo sirio decidir su destino y de una vez por todas recomponerse, ¿no? Bueno, hace un tiempo reforzabas tus vínculos con Siria, estableciendo una relación estable con una persona que es tu marido, que es sirio también, que lleva apenas 2 años residiendo aquí en España, en Galicia. Yo no sé, bueno, qué noticias tenéis de la familia que tanto tú como él tenéis allí y cómo se procesa, bueno, pues ese goteo de información y la situación que tiene que ver con el día a día de Siria en estos momentos. Es duro porque nunca sabes cuándo va a ser la última llamada o nunca te quieres poner en lo peor, pero sí que es cierto que estás todo el rato, pues eso, si no funciona el teléfono, si no hay internet, si no puedes contactar, enseguida crees que ha ocurrido algo. Y es duro porque también pues, escuchas noticias en las cadenas árabes, entonces vas viendo dónde hay bombardeos, dónde estás como si, no sé, estuvieses en un tablero y dijeses a ver si le toca o a ver si no, y entonces es difícil. Supongo que habrá familiares vuestros que habrán optado por marcharse de Siria, ¿o no? Sí, sobre todo, bueno, hay jóvenes que han decidido hacer pues, la marcha que se le llama la marcha de la vergüenza, ¿no? Porque es terrible. ¿Y qué os cuentan? ¿Cómo, una vez que llegaron a su destino, no sé cuál era su propósito, qué os cuentan de ese
de ese viaje? Normalmente casi no cuentan nada, es curioso. Es como si no quisiesen explicar. A ver, el pueblo sirio es un pueblo muy positivo, entonces suele hacer de lo difícil, suele hacer broma o suele intentar pasar de ese momento, es gente muy positiva, entonces no quiere recalcar eso. Entonces supongo que lo que te dicen es que estoy muy cansado, lo he pasado muy mal. Sí, pero no quieren detenerse, regodearse en detalles que probablemente ellos miran hacia adelante. Hablábamos antes también que tú te sientes muy vinculada a tu parte árabe, a tu parte siria. ¿Desde cuándo? Supongo que tú naciste aquí, que te culturizaste aquí, digamos. ¿Cuándo decidiste o descubriste que tenías esa otra parte también en la que querías profundizar? La verdad es que con 4 años hice mi primer viaje a Siria y yo creo que se caló ahí, y de hecho no volví hasta que yo cumplí como 20 años, y porque insistí, porque me quedó ahí, en forma de canciones, olores, sensaciones, y se quedó ahí y volví. Y cuando volví se quedó más adentro, porque conocer a la gente de allí, conocer a mi familia, saber de dónde vengo, saber cómo muchas cosas empezaban a tener sentido. Entonces fue tremendo, fue un viaje muy... iniciático, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues vamos al presente. Yo no sé qué valoración haces tú de lo que está pasando en estos momentos en Europa. Hay alertas por todos los lados, estamos hablando del mayor movimiento de seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial, con situaciones que pensamos que no se van a producir en Europa, denuncias de Médicos Sin Fronteras muy recientes que hablan de la conculcación de derechos humanos en sitios aparentemente tan civilizados como Francia, el desmantelamiento hace unos días de lo que se denominaba la jungla, ese campamento de refugiados ubicado en Francia, en el paso de Calais. ¿Qué nos dices tú de esto, Nadia? ¿Qué puedo decir? Que es terrible, que ver que en el siglo en el que estamos están ocurriendo estas cosas, y que por mucho que los ciudadanos nos estamos saliendo a la calle, pues ahí está el que llaman el 27F, ¿sí? Todo el mundo pidiendo un pasaje seguro, todo el mundo... Y que los políticos no hagan nada, y que lo único que se puede hacer es ponerles un tapón y atacarles como si fuesen, o sea, ni siquiera son humanos, son números, por eso hablan todo el rato de números. Aquí se habla de números, y detrás de esos números hay historias terribles. Hay muchísimas mujeres que son cabeza de familia, que solo vienen con sus hijos, ya no tienen un marido, o ya no tienen un padre, o hay historias terribles, y no se habla de eso, al menos en... Claro. En tu entorno, en Galicia, estamos en Galicia, en Coruña, ¿la gente crees que está sensibilizada con lo que está sucediendo aquí? Yo creo que la gente... He tenido el reconforte, digamos, de ver a gente que sí, a mucha gente que sí. Lo que pasa que sigo diciendo lo mismo, los políticos. La gente de a pie sí, yo creo que está con los brazos abiertos. Tiene un cierto miedo, porque sí que se venden ciertas cosas en los medios de comunicación a veces que hacen que esto pues impiden todo esto, ¿no? Y que su integración en un futuro sea buena, o pues estereotipos, como decíamos antes. Pero en general yo veo que el pueblo gallego es un pueblo de migrantes, y que es un pueblo que entiende eso, ¿no? Una de las justificaciones de la que estás un poco deslizando tiene que ver con la incorporación repentina, digamos, de muchas personas a sociedades que tienen cierto miedo a la integración a veces, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría resolver la llegada en el caso de que se decidiera gestionar esto de otra manera? Porque lo que sabemos es que la Unión Europea está fracasando estrepitosamente en la gestión de esta situación, pero ¿tú crees que habría posibilidad, sin grandes problemas, de que ese aporte se produjera, de que la gente viniera aquí y lo recibiéramos mientras se soluciona lo que está pasando allí, que en el fondo es lo que sucede? Por supuesto. ¿Cómo sería el procedimiento? Pues escuchando, aprendiendo y viendo que no son tan diferentes de Occidente. O sea, creemos que esto es Occidente, o sea, ponemos etiquetas, Occidente, Oriente. No hay tanta diferencia en realidad. Unos tienen en Siria y un montón de religiones. Hay cristianos, hay musulmanes, hay... Que han convivido y han sin convivido problema. Siempre, entonces pueden convivir aquí. Claro que hay una integración con el idioma y con de diversa índole, hay diferencias, claro.
También hay diferencias entre un rubio y un moreno, Claro. creo que no. Efectivamente, bueno, decimos que estamos digiriendo bueno, pues una nueva escenografía que tiene que ver con todo el drama de los refugiados, asimilando ya casi con cierta normalidad situaciones que están pasando aquí, en países como Grecia, como Italia, bueno, países que pensamos que iban a gestionar de una manera diferente cosas que tienen que ver con los refugiados. Vamos a ver unas imágenes de bueno, cosas que están sucediendo en estos días y que tienen que ver con los refugiados, con los exiliados sirios, con los refugiados sirios y con todas esas personas que están tratando de escapar de la guerra y de situaciones dramáticas en sus respectivos países. Bueno, no queremos que esto se quede solamente en cifras, que sabes lo que sucede cuando se trata de contar, simplemente queríamos alertar de algo que está sucediendo y que tiene que ver con seres humanos. Nadia, yo no sé si alguna vez has pensado qué estarías haciendo en estos momentos si tu padre entonces, cuando se vino acá a Galicia, no se hubiera venido, se hubiera quedado allí y tú estuvieras allí ahora. ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado. De hecho, bueno, en el 2011, cuando empezó esto, yo tenía una beca para irme a estudiar a cualquier país del mundo. Y mi padre me dijo, ¿por qué no te vas a Siria? Y estalló la revolución. No fui al final, pero sí que lo pensé. Sí que dije, Dios, ¿y si estuviese allí? Claro. Cuando estalló. ¿Qué hubiese visto? ¿Qué hubiese vivido? ¿Y qué crees que estarías haciendo? ¿Cómo crees que procesarías todo esto? Porque se te ve una mujer muy joven y con muchas ganas de tomar decisiones y de intervenir en las cosas que te afectan. Creo que eso es un problema ahora mismo allí porque precisamente es difícil ser fuerte allí, ¿no? Ahora mismo. Pero las mujeres sirias son muy fuertes. Y a veces incluso, como decíamos antes, son pues padre, madre y todo. Y llevan a los niños, como estamos viendo, están cruzando el mar con sus hijos. En esas barcas como la Entendebles, en las que parece increíble que puedan resistir, ¿no? Y bueno, supongo que yo estaría allí rodeada de los míos, que tengo, la verdad, una familia increíble. Son mujeres, sobre todo, las mujeres de mi familia son increíbles y creo que estaríamos luchando por salir adelante. Pero sería terrible porque veo cómo está mi tía, cómo están mis tíos, cómo lo viven y ven... ¿Y qué os transmiten? Transmiten incertidumbre, transmiten a veces esperanza, otras Porque están en lloran. Damasco casi toda tu familia. No, mi familia está en varios puntos de Siria y bueno, están separados, ¿no? Al final. Y mi abuela también está separada de todos sus hijos al final, bueno, claro. Está desplazada. Ya no digo refugiada porque no tienen estatus de refugiado en Jordania y la mitad están en Jordania, la otra mitad está en Siria. En una situación, bueno, que supongo que tampoco pensaban que les iba a pasar a ellos, ¿no? Porque esto cuando te sucede nunca piensas que te iba a suceder a ti, ¿no? Claro, sobre todo tus hijos. O sea, lo que más les preocupa son los niños. Los niños pequeños. ¿Cuál es el futuro de ellos? Bueno, en alguna de las iniciativas que recogéis en vuestra página de Facebook, hablabas antes de que hay una forma de intervenir a través del arte y me llamó la atención porque recogéis iniciativas que tienen que ver con la reconstrucción en maquetas de patrimonio sirio que ha sido devastado también como consecuencia de lo que está pasando allí. Y aquí ha venido alguna vez personas que han trabajado mucho allí, que han hecho arqueología. Siria también es patrimonio, ¿no? Supongo que de una forma que tiene que ver con la identidad, lo que está viendo, la destrucción del patrimonio está afectando a la identidad de Siria también, ¿no? Una forma de mantener a través de estas iniciativas artísticas. Por supuesto. Siria es un país donde el arte está a pie de calle. Es un país pues, que tiene... Son los inicios, ¿no? de la civilización. Muchas cosas empezaron allí. Muchas cosas empezaron allí. Entonces, sí, una de las ciudades más antiguas es Damasco. Entonces, bueno, Palmira, ¿qué decir de Palmira? Yo he estado allí, yo he caminado por la arena, he visto aquello y es increíble. Que ya no está, efectivamente.
Nadia, ¿cómo se puede colaborar con Suria? ¿Qué se puede hacer a las personas que nos estén escuchando y que quieran saber algo más de la iniciativa que acabáis de poner en marcha? Pues nada, escribirnos, cualquier storming de ideas que tengan pues serán bien recibidas, y todas las ideas que sean por y para ayudar en toda esta locura, pues serán bienvenidas. Bueno, pues con ese llamamiento nos quedamos. Nadia Hariri, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por permitirnos seguir hablando de este asunto que muchas veces se sale de la agenda de los medios de comunicación, en esta competición por la última hora en la que tantas veces nos metemos. Muchísima suerte y ya sabes dónde estamos, en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a hablar de las noticias del día. Cosas tan importantes como estas. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ese tic-tac de la investidura, con ese pleno, esa segunda votación que se celebrará mañana en el Congreso de los Diputados, pero hoy tenemos mucha tela que cortar. Lo vamos a hacer con Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Buenas y Lorenzo noches. Fernández Prieto, muy buena noche. Buenas noches. Vamos a ir hasta los juzgados de Palma. Como saben, allí se produjo por fin la declaración de la infanta Cristina. 20 minutos que no han dado para mucho, que nos ha permitido conocer algunos detalles de cómo tenía organizada la vida doméstica la hija del rey. Antes, les voy a adelantar un experimento que vamos a hacer con una persona. A ver si averiguan quién es. El que lo va a dirigir todo va a ser Saúco Fernández. Bueno, pues como les decía, enseguida sabremos qué es lo que hizo Saúco Fernández con Pedro Sánchez, o con ese muñeco de Pedro Sánchez al que tanto miraban los viandantes que circulaban por el centro de la ciudad de A Coruña. 20 minutos de declaración que han dado para algunas cosas. Vamos a escuchar la primera referencia de ese interrogatorio realizado por su abogado, con preguntas lógicamente pactadas. Después vamos a ver un momento en el que queda absolutamente claro y en el que la infanta se limitó a decir que hacía lo que le decía a su marido. ¿Por qué usted tomó participación del 50% en el capital social de dicha compañía? Me lo pidió mi marido y yo lo acepté. ¿En cuántos actos institucionales vinculados a la Casa Real participaba en esa época? 100, más o menos. 100 al año. 100 al año. ¿Conocía usted en qué consistía la actividad de Aizón? Eran las actividades profesionales de mi marido. ¿Realizó algún trabajo usted para Aizón? No realicé ningún trabajo para Aizón. ¿Ha recibido usted algún dividendo de Aizón en su condición de socia de Aizón? No. ¿Usted realizaba su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de forma individual o conjunta con su marido? No, de forma separada. ¿Podría explicar usted el motivo por el que consta su firma en diferentes actas de Aizón? Por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, pues la firmaba. Confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia y que siempre ha estado asesorado. ¿No le informaba de la marcha de la sociedad? No, ya le digo que no hablábamos de los temas de Aizón. ¿Y usted por qué no le preguntaba? No eran temas que me interesase hablar con él. Ya le digo, en esos años nuestros hijos eran bien pequeños y estábamos muy ocupados. Bueno, yo creo que es la vez que hemos escuchado más tiempo seguido hablar a la infanta Cristina. Lorenzo, independentemente do fondo do asunto, que importancia simbólica ten o feito de que unha infanta de España, a filla do ex xefe do Estado, a irmá do actual xefe do Estado, se sentase hoxe no banquillo dos acusados? Pois eu creo que todo o mundo é consciente da importancia simbólica que ten e da atención que desperta e do seguimento que está tendo por parte de todos nós, non? Os xuicios a membros da Casa Real, pois eu estaba intentando recordar e non recordo ningún. O que si recordo é un famoso expediente que se chamou Picasso, feito por un xeneral despois de Anual, da matanza de Anual, da batalla de Anual en 1921, que implicaba ao monarca de entón, Alfonso XIII, e que, bueno, según algúns historiadores,
foi unha das razóns de que Alfonso XIII apoyara o inicio da dictadura de Primo de Rivera. Hasta ese punto, algúns interpretan, non digo que fora así, a cerrazón que hai por parte dunha monarquía para evitar verse implicada nun asunto xudicial. Que isto hoxe o estemos vendo, no fondo é a punta do iceberg de unha situación que estamos vendo a todos os niveis. Os casos de corrupción de empresas, non solamente da política, sino de empresas, empresarios, comisionistas, intermediarios, xente que vive do conto e que non traballa, pois están a orde do día. E isto forma parte, se me permite, dese momento histórico. E tamén podríamos decir dese circo, porque efectivamente forma parte dun circo, pero é representación de algo moi profundo, ¿no? Jorge, tengo la sensación también de que tenemos la sensación todos de que estas imágenes hace 15 años no se hubieran podido producir. Yo no sé si simbolizan un poco una modificación en la relación de los españoles con la monarquía, esa institución que estaba como casi sacralizada hasta que llegó la crisis y todo lo que sucedió con Juan Carlos I. Bueno, es probable. La monarquía realmente, los que hemos vivido su comienzo desde una posición, yo diría que subordinada a Franco, hasta una etapa en que se va de alguna manera consolidando, prestigiando, somos conscientes de que no solamente la sociedad se fue habituando a esa monarquía, sino de que la sociedad fue observando los grandes defectos también a nivel personal. Sí, pero había una especie como de autocensura colectiva durante mucho tiempo en relación con la monarquía, ¿no? Hubo una autocensura entre el 23F y el elefante de Botswana, bueno, pues... A nivel mediático, o sea, yo claro, creo... no se publicaban cosas que todo el mundo sabía, intuía, conocía o pero sospechaba. Había mucha rumorología, claro. Y era Vox Populi, las andanzas del rey, era Vox Populi. Yo recuerdo comentarios sobre Urdangarín antes de todo este asunto. Sí, bueno, pero yo después me pregunto si con la lupa de hoy, a lo mejor cosas que sucedieron en el entorno de la Casa Real hace unos años no hubieran pasado con la tranquilidad con la que pasaron, pero vamos a escuchar otros dos momentos de esa declaración de la infanta. Como decía, 20 minutos, solamente respondió a las preguntas de su abogado, lógicamente pactadas. En este tipo de actos se instruye a la persona para que diga lo que es correcto, lo que le interesa a ella desde el punto de vista de la defensa, y ha quedado claro a una pregunta de su abogado. Le pregunta: ¿en quién confía usted? Ni más ni menos. ¿Podría explicar al tribunal en cuántas personas confía usted? Confiaba, bueno, como quiera usted. Podemos diferenciar conocimiento histórico del sobrevenido. En esa época, ¿en cuántas personas confiaba usted? Por supuesto, en mi marido, en Carlos García Revenga, en el asesor fiscal de la Casa Real. ¿También en el asesor fiscal de su marido? Efectivamente, también. Ahora ya no. No, ahora no. ¿Le constaba a usted si Aizón tenía trabajadores en nómina? Yo no sé si Aizón tenía trabajadores. Yo sé que mi marido, por supuesto, trabajaba con personas, pero no sé o no sabía de qué manera o qué relación laboral tenían con mi marido. Bueno, sabemos también, gracias a esta declaración, que Iñaki Urdangarín trabajaba con personas, lo ha dejado claro la infanta Cristina, y también se defendió de las acusaciones de haber sido un escudo fiscal diciendo esto. ¿Le consta a usted que la Constitución de Aizón estuviera ordenada a conseguir algún tipo de beneficio fiscal, o que la presencia de usted en el capital social se pretendía utilizar como escudo o elemento protector frente a Hacienda? De ninguna de las maneras, y es más, si me lo hubiesen propuesto no lo hubiese aceptado nunca. En ese caso, creo que en mi situación hubiese sido sometida a mayor transparencia y quizá mayor control por parte de la Administración, puesto que todo lo que hacíamos estaba controlado. Bueno, pues negó todo lo que se le imputa y no sé qué importancia le dais a la declaración de la infanta, a que esté sentada en el banquillo de los acusados, bueno, y a lo que hoy hemos visto. A declaración ninguna, porque, bueno, como xa dixechedes, o que fai é contestar exclusivamente as preguntas do seu abogado, e un abogado non che fai preguntas, te centra valores para que ti
construas un relato exculpatorio, ¿no? E se negou a contestar as preguntas de acusación particular e o fiscal pois pasaba por ali e nese momento non se lle ocurriu nada Nada interesante que preguntarle, non? En sentido, a declaración ten a parte estética, non? De ver a unha persoa que non sei xa si está ou non dentro da Casa Real. Non, é familia real. Familia, pero non familia casa. Familia do rei. Pero bueno, Os dereitos dinásticos porque non renunciou a elas. E eu creo que eso é moi importante. Eu creo que é unha visión que fala ben do noso país e do noso sistema judicial, que foi quen de aguantar as presións que sin dúbida houbo, a última a intentar aplicar a doctrina Botín para excluir do banquillo da declaración, pero as suizas, porque neste caso son tres mulleres, aguantaron da sala, aguantaron a presión e está aí. Eu creo que unha das partes máis interesantes da declaración de hoxe do que está pasando é a ruptura que a defensa está supoñendo entre os intereses do matrimonio Urdangarín, como se chama esta muller? Borbón, con os intereses da Casa Real, ¿no? Na estrategia defensiva, claro, ¿no? Da exinfanta... Deposita no control na Casa Real. Claro, está falando de García Levenga, o sea, está acusando a Casa Real. A García Levenga. No, responsabilizar. Na de Urdangarín tamén. Claro, no, exactamente igual, claro. Responsabilizando ela, eu digo que eso é acusar, quero decir, Urdangarín vai asumir unha responsabilidade... Todo lo fiscalizaba la Casa Real. La Casa Real, esa é a estrategia. E iso se acumula a outros episodios de enfrentamento. Hai que recordar cando o rei lle quiso quitar a súa pertenencia á Casa Real, pues hubo un conflicto porque ela quiso ser a que o declarara. Bueno, en cualquier caso, es insólita las cosas que estamos sabiendo de la familia real y de la propia forma de gestionar la jefatura del Estado. Nada que ver con lo que sucedía hace 20 años. Insisto, esa autocensura, se podía comentar lo que se quisiera, pero no se publicaba buena parte de lo que podía estar sucediendo. Gonzalo. Sí, yo daría 4 pinceladas rápidas. En primer lugar, que es cierto que estamos viendo unos tiempos políticos y sociales distintos en los cuales el nivel de exigencia, de accountability que se le pide a la familia real es un nivel superior al que se ha pedido en décadas anteriores, claro, a nivel judicial y también a nivel social. O sea, con la exigencia de hoy, probablemente otros comportamientos del pasado, con episodios que todos podemos recordar, hubieran tenido unas consecuencias diferentes, sí, para el rey. A ver, probablemente a medida que han ido transcurriendo los últimos años, el nivel de exigencia sobre la pulcritud y la limpieza de los comportamientos públicos se ha hecho más alta, en el sentido de que pues, hoy por hoy, pues, por ejemplo, prácticas de corrupción vinculadas a contratos menores, vinculadas, por ejemplo, al hecho de regalar trajes, que hace 20 años socialmente, políticamente y judicialmente existían y nadie cuestionaba, pues esto se ha aplicado también a la Casa Real. Es decir, hace 10 años o 15 todo el mundo sabía que el monarca pues, tenía relaciones sociales, económicas, con otros monarcas, con los amigos que tenía de Casas Reales, por ahí muchas de ellas de países con petróleo y este tipo de cuestiones, y no era una cuestión que ocupase, ni preocupase ni ocupase la agenda política y judicial. Entonces yo creo que esa es la cuestión. Estamos en una etapa en la cual el nivel de exigencia a la honestidad y a los comportamientos públicos es más alta. La segunda cuestión que yo plantearía es que al margen del propio juicio, que por una parte manifiesta pues, que la justicia está funcionando bien, y por otra parte está planteándose también que se está situando a un delito fiscal, yo creo que también lo importante del juicio es que está planteando que la justicia está funcionando, es decir, yo he visto hoy parte del juicio, sí, y evidentemente pues alguien puede criticar que la infanta se niega a contestar a la acusación particular, pero había una acusación de manos limpias, que estaba intentando también hacer una exhibición de documentos y el abogado se defendía, es decir, el sistema está funcionando y está limpiando parte de los comportamientos que no tenían que haber existido. Pues esta era la declaración de la infanta, ya sabemos también que no va a volver a asistir a las sesiones hasta que sea el proceso último, la parte última del juicio, y probablemente lo que se deduce es que el que tiene aquí algún que otro problema es Iñaki Urdangarín, a pesar de esa estrategia de defensa y de lo que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, vamos a hablar enseguida de qué va a pasar mañana en el Congreso de los Diputados. En esa segunda votación, Pedro Sánchez necesitaría más síes que noes. En estos momentos hay pocas personas que apuesten por la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Enseguida
escucharemos algunos testimonios nuevos, incluido el de Felipe González, que ha contestado a lo que ayer deslizaba Pablo Iglesias en el Pleno del Congreso. Pero antes queremos detenernos en un asunto que tenía lugar en Galicia y que por razones diversas no ha requerido, no nos ha permitido profundizar lo que hubiéramos querido, que es la Asamblea Nacional del Bloque, que se celebraba el pasado domingo en la ciudad de A Coruña. Una asamblea que visibilizó una nueva ruptura dentro de la familia nacionalista, de la organización frentista, y que establece algunas claves en relación con lo que puede pasar en el futuro inmediato, incluidas esas elecciones gallegas que se van a celebrar este año. Pablo Carballo, muy buenas noches. Boa noite. Contanos. Sí, co 85% ademais do apoio da militancia, Ana Pontón convertíase nesa asamblea que citabas na nova portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego e na encargada de refundalo. Un ano de prazo, así se establece no documento aprobado pola nova executiva, que descarta, ademais, calquera acordo político con En Marea. Só se abre o Bloque a posibilidade de pactos puntuais previos ás eleccións con formacións estrictamente nacionalistas. Temos que impulsar unha candidatura nacionalista. Ten que haber unha papeleta nacionalista nas vindeiras eleccións ao Parlamento de Galiza. Un revés electoral non significa o esgotamento dun proxecto. O BNG existiu antes de ter representación no Congreso e imos a seguir existindo. Non poderán con nós. Vence apártase do camiño sen chegar a concorrer a unhas eleccións autonómicas. Era elexido portavoz nacional do Bloque o 17 de marzo de 2013, menos de 3 anos ao fronte da formación nacionalista. Perdemos moita xente nos últimos anos e perdemos moitos votantes. Hai que recuperalos e hai que buscar novos apoios. Onde? Sábeno ben os mariñeiros que van á Marea. Hai que botar as redes onde hai peixe. Por onde anda hoxe a xente nova, activa, que quere mudar as cousas? Pois cara aí temos que apuntar o barco. Temos que facer alianzas. Eu digo vos a miña fórmula. Unha única sigla, unha única lealdade, unha única dirección. Leninismo puro. Viva Galiza Ceibe! A Unión do Pobo Galego, a UPG, mantén a maioría dentro da nova executiva, ten 6 dos 15 membros, unha executiva que apenas ten voces críticas. De feito, Francisco Rodríguez, o fundador da UPG, foi homenaxeado pola propia Ana Pontón no seu discurso de benvida. Que agradecerlle toda a xenerosidade, toda a entrega. Francisco Rodríguez, moitas grazas por estar aí. Pero esta asamblea 15ª da formación nacionalista deixanos tamén datos para análise. Por exemplo, o número de militantes que ten participado na elección da nova portavoz nacional, apenas elexida por menos de 1.200 votos. Como ven, algo menos de 1.400 militantes participaron nesa votación. Na de AMIO, falamos do ano 2012, o número de militantes que participaron superou os 4.400. É dicir, en menos de 4 anos, perderon 2/3 dos seus militantes na participación directa na elección do seu portavoz nacional. Falamos do BNG. Votos particulares críticos que se deron nesta asamblea, o de Carlos Aymerich, o que compartiron Carmen Adán, a exdeputada e agora parlamentaria Tareixa Paz, a de Alba Nogueira e a de Anxo Collarte. Acabaron pretendendo unir as súas propostas nun só documento, unha proposta de transacción común que a nova dirección do Bloque rexeitou. Obrigou a votar por separado. Que pretendía ese documento? Bueno, apoiar a refundación antes das vindeiras eleccións autonómicas, non nun prazo dun ano, e impulsar as alianzas coas mareas. Como digo, votación obrigada por separado, a que tivo máis apoios, sendo rexeitada a que propuseron Carmen Adán e Tareixa Paz, por certo, próxima á UPG, unha das críticas dentro da Unión do Pobo Galego. Ao igual que dous exconselleiros que apoiaron esta moción en concreto, Suárez Canal, tamén de UPG, e Fernando Blanco. Eu defendía unha alternativa diferente, como é público e notorio, pero non pasa nada, para eso se está. Hoxe anunciaba a súa marcha do BNG o exvicepresidente da Xunta Anxo Quintana e despois, xusto desa asamblea, o facía o exparlamentario e contertulio desta casa Carlos Aymerich. Eu desexolle sorte, non? Como galego desexolle sorte o BNG, que o que se estivo dicindo é que o electoral é secundario,
Por tanto, dá igual que se sacase únicamente o 4,3% nas eleccións xerais, porque como é secundario, home, eu creo que entón o coherente sería facer un clube de debate, non? Ou un Ateneo. Pintamos algo aquí, se xa nos están sinalando a porta. Somos a xente que perdeu a Asamblea de Amio, que quedamos no BNG, máis lealdade non se nos pode pedir. Para mártires tampouco nacemos, non? Eles saberán. Entre os defensores das teses oficiales, outra contertulia de esta casa tamén es deputada Pilar García Negro, moi crítica, por certo, cos posibles acordos coas mareas. A cuestión é definirmonos se nós viñemos a este mundo, nós nacionalistas galegos, para ser a laca do cabelo, a laca galeguizadora do cabelo ou da apariencia cosmética de outras organizacións políticas que teñen o seu ideario, teñen as súas pretensións e a quen Galiza importalles 3 pitos e un tambor. Unha nova executiva, Fernanda, que xa tiña este luns a primeira reunión. A laca do cabelo, que me encanta Pilar García Negro, esas metáforas que sempre atopa para tratar de entender o que está acontecendo. Lourenzo, que vai pasar co nacionalismo? Non co nacionalismo, ca expresión política do nacionalismo. Pois co nacionalismo van pasar moitas cousas. Coa expresión política concreta do nacionalismo que se chama neste momento BNG e que quedou reducida a 1.300 votantes nunha asamblea, como moi ben se decía, porque eu creo que os números son importantes. Os votos non sei se o son, pero os números sí, explican cousas. Bueno, os votos tamén. No, digo, polo que decía Carlos Eimerich, ¿no? En todo caso, os números en sí mesmos xa son importantes. Pois eu creo que o que está pasando é que hai unha xeración da UPG que reúne pois esas 1.200 persoas nunha asamblea que sin complexos, nin paraugas, protectores, nin, digamos, está, digamos, tomando a primeira liña da acción política no que se chamaba BNG. O que pasa é que o BNG era un proxecto de orixen frontista, hai 40 anos, ou 45. Por certo, había un pequeno error porque Paco Rodríguez non foi fundador do UPG. No ano 64 Paco Rodríguez non estaba no UPG ni no conocían por ali, ¿no? El chegou máis tarde, por edade, polo que fora, ¿no? Por razóns obvias. E digo que o frontismo como proxecto articulouse como unha idea de agrupación de diferentes sensibilidades políticas que chegou a agrupar ao Partido Nacionalista Galego, á Unidade Galega, a Antigua Esquerda Galega, a INSAR, ao colectivo socialista que viña do PSG, a UPG, e incluso persoeiros que non estaban en ningún, como Beiras, Camilo, é dicir, agrupou moitas cousas do nacionalismo e moitas sensibilidades. Neste momento mantense precisamente a lógica do frontismo, algo que o propio voceiro Saínte critica, cando fala de unha única sigla, unha única dirección, e entón o que ocorre que hai un partido que non é hexemónico máis que de si mesmo, que é a UPG, unha escisión dese partido, que é o MSG, e non hai nada máis dentro, non? Pero, sin embargo, sigue habendo unha disfunción para quen está aí, que hai alguén que toma decisións antes de que a tomen tamén os demais, ¿no? Que era un pouco que aludía Xavier Vence. E logo, hai algo que é evidente, que o propio BNG actual e a propio PG recoñecen, que hai moito máis nacionalismo que eles mesmos. E, polo tanto, é unha realidade a que se terán que acomodar, ¿no? E o que sí que demostran, eso sí que é verdade, é unha enorme capacidade de resistencia. Pero creo que é unha resistencia non do nacionalismo, nin do país, sino da súa propia organización que empece e acaba nele. Bueno, hai uns días aquí nesta mesma mesa Manuel Lago, bueno, establecía unha teoría en relación co que ten que facer o Bloque Nacionalista Galego, apostando pola súa permanencia, considerando que nesas siglas está a esencia do nacionalismo, o nacionalismo auténtico, non quero dicir as cousas que ti non dixeches. Enseguida vou vos preguntar polo que está pasando en torno ao BNG, pero Viviana Villaverde estivo nesa asamblea, queríamos compartirvose con ela as sensacións que tivo, as cousas que se palpaban en esa reunión que tivo lugar na Coruña. Hay varios momentos en esa asamblea que pueden poner en contexto lo que está pasando en el BNG, aunque esos momentos hayan quedado fuera de los focos. Yéndonos al tema de actualidad, a la baja de Quintana, le veíamos entrar en la asamblea como a media mañana y solo el hombre que ha tenido más poder institucional dentro del partido no estaba en absoluto siendo apoyado por la militancia presente en el Palexco. Tampoco parece que hubiese muchísimo apoyo para Xavier Vence, el portavoz durante 3 años, el hombre que le puso cara y voz al bloque, hizo un discurso que apenas despertó aplausos, un tímido aplauso a la mitad,
y en la ovación final hubo más o menos un tercio de los asistentes a esa asamblea que no se levantaron de sus asientos. Probablemente porque defendía una de las tesis que no era la oficial. Defendía una alianza con En Marea, como también hizo Tareisha Paz. El caso de Tareisha Paz llama especialmente la atención porque es de las pocas personas en la UPG que defendía esta alianza y de hecho no debió de pasarlo bien porque al término de la defensa y de la votación de ese voto particular, Tareisha salía con los ojos llorosos. A pesar del derrotismo imperante entre las personas que no consiguieron aprobar sus tesis, el ambiente no era para nada de pesimismo, nada que ver con la crispación de la asamblea de Amio. Los asistentes a esta asamblea estaban mayoritariamente tranquilos. No hay que olvidar que la mayor parte de los que asistieron forman parte de la UPG, el partido mayoritario y además el que tiene la militancia más activa dentro del partido. De hecho, en el acto de clausura había un ambiente más de fervor que de derrota. Parecía que habían cosechado grandes éxitos electorales en vez de las últimas derrotas. Se veía en los aplausos, en el ambiente, en las ovaciones. Una de ellas, la que más me ha llamado a mí la atención, ha sido una ovación a Francisco Rodríguez, un hombre al que intentábamos preguntarle en los pasillos al mediodía y que se escapaba de las cámaras diciendo esto. Eu non pinto nada. Puede que Francisco Rodríguez pinte más de lo que dice en esa organización que sigue de momento los dictados de la UPG. Bueno, Gonzalo, el fin del bloque? Hombre, eu creo que o fin do bloque nin está enriba da mesa nin vai a estar, porque é unha organización que vai a seguir existindo, eu teño claro durante todavía moitos anos e probablemente moitas décadas. Non sei exactamente, o que non teño claro é con que nivel de representatividade e de apoio social, pero é evidente que hai unha liña coherente de acción, que hai un grupo de xente que mantén unha organización, ese BNG dirixido pola UPG ten existido, existe e seguirá existindo. O que pasa é que ten que plantear a organización ata que punto, eu creo que a Imericha eu decía de outra forma, pero é ben certo, ata que punto a organización vai a ter un discurso moi férreo, moi homoxéneo, moi coherente, ou ata que punto vai a ser capaz de habilitar que ese discurso de unha vía de apoio social que lle dé representatividade. E, dende logo, o problema non é que haxa, como decía Ana Pontón, unha derrota electoral que poida esgotar o proxecto. O problema é que son moitas derrotas electorais ou unha tendencia decrecente que ao final está cuestionando o BNG e ao final, é dicir, a impresión que un ten é que, bueno, vai haber unhas eleccións dentro de 6 meses, non lle vai a dar tempo a facer unha refundación ben feita antes, esas eleccións van a ser determinantes. Sí, pero a ver que sucede nesas eleccións, efectivamente. Claro, pero imaginémonos que pode ocurrir con un BNG que vai a xogar simplemente coa idea de que, como hai maior número de deputados en cada unha das provincias, que con un porcentaxe moi pequeno poida entrar algún deputado en cada unha das provincias en algún escenario de coalicións que poida ser determinante de algo. Dende logo, se o futuro do BNG que pode existir é estando fora do Parlamento primeiro do Estado, despois do Parlamento de Galicia, eso suporía un BNG que seguiría existindo coa UPG, pero fora do que é unha estrategia de acción de cambio do nacionalismo galego para a sociedade. Jorge, desde unha posición no nacionalista, ¿tú cómo ves lo que está pasando con el bloque? Yo, la verdad es que da pena, da pena. ¿Y por qué da pena? Yo es que todos los movimientos que ha habido de cierto sentido galleguista, nacionalista o no, pero galleguista, es una lástima que a lo largo de los años han ido declinando todos, absolutamente todos. Yo me estoy ahora pensando en el Partido Galleguista, Coalición Galega, en fin, centristas, un montón de cosas que era de centro, centro-izquierda, centro-derecha y el bloque. Y el bloque también tuvo una etapa, yo la recuerdo, una etapa brillante, que fue la etapa en que Beiras consiguió una presencia del bloque en el Parlamento gallego mayor que el propio PSOE, ¿no? Y lo que es lamentable es que ni el PSOE ni el PP han representado nunca en Madrid los intereses, digamos, gallegos. Y esto es un tema muy serio, porque además lo malo es que lo que queda, que es la UPG, para mí es la UPG, cuando hablan, o alguien que en su nombre o en el nombre de Galicia habla en Madrid, dice que lo más importante para Galicia es la autodeterminación. Bueno, ayer lo dijo alguien de la Marea, no lo que queda, dije, lo que queda de esto en Madrid, que eran los que se escindieron realmente del bloque, dicen también ese disparate. Digo ese disparate en el sentido de que yo le oigo hablar de economía a los catalanes, a los valencianos, a los vascos. Pero a de autodeterminación los catalanes también hablan, ¿eh? Los catalanes de autodeterminación también hablan. Pero a vaquiña por lo que vale. O sea, de economía
de desarrollo, de medidas reales, concretas. No se habla. Entonces estamos hablando o estamos haciendo un postureo o un teatro que para algunos es una obsesión y para otros, pues yo creo sinceramente que son nacionalistas iluminados. O sea, bueno, a ver, enseguida te voy a escuchar, Manuel, pero como decía, vamos a hacer un pequeño repaso por los ex del bloque. Una nómina que se va ampliando y a la que se van a sumar bastantes personas en los próximos días. Vamos a verlo. Pierde votos y también personas, y no a cualquier militante, sino a dos miembros que en su día fueron las caras visibles de la formación. Carlos Aymerich y Anxo Quintana han anunciado su baja. Fueron respectivamente el portavoz en el Parlamento y el portavoz nacional del partido y vicepresidente de la Xunta. Sus discrepancias con la formación frentista llegaron a su punto álgido en la última asamblea del domingo. No ven esa refundación que prometía el bloque. Non comparto, nin na forma, nin no fondo, nin na táctica, nin nos obxectivos estratégicos, o proxecto político do BNG de hoxe. E cando a visión crítica da organización, en vez de ser excepción, se converte en norma, é síntoma de que estás no sitio equivocado. La UPG reforzó aún más su hegemonía, pero también se queda sola. Es ya casi la única corriente interna dentro del bloque. Una de las suyas, Ana Pontón, ha sido la elegida para sustituir a Xavier Vence y asumir las riendas. Y ha dejado claro que no habrá pactos con fuerzas nacionales, lo que se puede interpretar como un portazo a En Marea, que no gusta a otras nacionalistas como Carme Adán o Tereixa Paz. A Aymerich y Quintana hay que sumar también la baja de Ana Luisa Bouza en enero. Aymerich calcula que unos 200 militantes de su corriente, Abrente, harán lo mismo. El alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo, y el exregidor de Monforte, Severino Rodríguez, podrían estar meditando su marcha. El monfortino lleva tiempo alejado de las posturas del partido, del que dice no ha sido capaz de ver los cambios sociales. La sombra de otro cónclave todavía más crítico, el de Amio, se proyecta sobre los nacionalistas. Entonces, en el 2012, sufrió su mayor sangría. Se fue uno de sus fundadores, Xosé Manuel Beiras, también su discípulo político, Martiño Noriega, e históricos como Mario López Rico, Luis Eiré o también Chelo Martínez. Todos de Encontro Irmandiño luego fundaron Anova. No duraron mucho tiempo juntos. En el 2014 algunos se fueron y crearon a su vez otra plataforma, Cerna. Xosé Manuel Pérez Bouza y Xoán Bascuas de la corriente Mais Galiza siguieron otro camino y formaron Compromiso por Galicia. Entre los que se fueron hace 4 años también había militantes como Antón Sánchez, ahora viceportavoz parlamentario de AGE, la coalición de Anova e Izquierda Unida para las autonómicas de aquel año, el 2012. El mismo BNG que pierde gancho electoral ha acabado siendo cantera de lo que se ha dado a conocer como nueva política. Breogán Riobó, secretario xeral de Podemos Galicia, militó en su plataforma juvenil Galiza Nova. Xulio Ferreiro, el alcalde de A Coruña, también fue antes del bloque. Alexandra Fernández, diputada en el Congreso con En Marea, es miembro da Fronte Popular Galega, en su día una de las corrientes del partido. Son algunos, a lista é aínda máis longa de xente que está dando un paso atrás. Manuel, por que deixou de servir o bloque? Por que, sin embargo, moita xente procedente do bloque está nestes momentos construindo o novo discurso político da nova esquerda galeguista do país? Eu vou gastar un foguete falando ben do BNG. Do BNG se marchou moita xente porque no BNG había moita xente. Quer dizer, que hai organizacións non podería haber esa lista completa de dirigentes coñecidos, non vou dar nomes. No BNG se foron tantos dirigentes coñecidos porque os houbo, porque o BNG fai 15 anos, cando fixo o sorpaso o Partido Socialista, era a organización que máis capital humán, político, coñecemento, alternativas tiña en Galicia. Eu que me confrontaba con eles, porque eu era de Esquerda Unida, teño que coñecer... Está sendo gran abastecedor nestes momentos da nova escena política, non? Eu vou poñer 2 momentos. Primeiro, o BNG ten un momento clave e que cando o goberno de coalición entre o Partido Socialista e o BNG, que deixaron llamarlle bipartito en vez de goberno de coalición, perde as eleccións. Nese momento, eu falei con moita xente do bloque, fan un balance. E ese balance é gobernar non compensa. É un rollo, e gobernar co Partido Socialista é insoportable. Nese momento, cando ti fas ese balance, e que é un balance generalizado, pois para ser unha forza de oposición, mira, pois con ser locosos, duros,
con ser 2 diputados para berlar no Parlamento, chega. E aí hai un momento clave. O segundo é a irrupción brutal da crise e as novas formas de movilización. Vou dar un dato. Bildu, a locosa Bildu, que foi quen de transitar por calquer nome político. Se cambiaba de nome e había 250.000 votantes que a convertían na segunda forza política no País Vasco. Nas últimas eleccións pasou de ter 7 diputados no Parlamento Español, 7, a ter 2 diputados. Sí. Bueno, que hai un dato con respecto a Euskadi moi chamativo que dábamos e esos diputados, esos votos e esos diputados son os diputados de Podemos, que é a segunda forza no País Vasco e que recolle ese movimento. Que lle pasou ao BNG? Pois que ten, deixa de ser unha forza con vocación institucional de gobernar no ano 2009, porque fai un balance negativo dese goberno, e de feito, tanto o BNG como o Partido Socialista reniegan os seus anos de goberno, sepultan os seus dirigentes e se avergoñan de haber dirixido este país no que foi o mellor goberno que hubo nunca... De todos esos, un análisis un pouco extendido, pois indica que algo está acontecendo con esa expresión política do nacionalismo do que antes falaba, que non só compete a Galicia, sino que tamén compete o País Vasco e a Cataluña. Efectivamente, si ti te mantés, a demostración que hai agora, porque en Cataluña está ocurriendo cascup, si ti te mantés en posicións onde os eixos, o nacionalismo esquerda, te concentras nun e deixas que todo o que está pasando... Nestes momentos, o mellor dentro dun tempo, o eixo cambia, neste momento histórico, meterse noutro. non estás participando nese proceso, quedas fora. A ver, 30 segundos teño para ti. Sí, no, solo un matiz, ¿no? Que o que fai o diagnóstico no 2009 é o BNG aparentemente, pero en realidad quen fai o diagnóstico é o PG. Claro, por eso ocurre todo o que ocurre despois. E unha cousa máis, porque antes facía referencia a que era o nacionalismo auténtico. O nacionalismo debe de ser tan democrático e tan plural como toda a sociedade. Por lo tanto, non pode haber un nacionalismo auténtico nun único sitio. Non se pode facer, porque ser que Beiras... No, digo por unha mención que se fixo antes. Ser que Beiras ou que Ferrín non teñen o carné de nacionalistas, pois hai que estar... O Aymerich... Bueno, dejadme que hablemos un pouco del pleno de mañana. Poca gente se atreve en estos momentos a decir que va a haber algún tipo de sorpresa. Más bien, todo el mundo considera que Pedro Sánchez fracasará por segunda vez en su intento de convertirse en presidente. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy ha recibido una ayudita, Pedro Sánchez. Una pequeña ayudita, y lo cierto es que hoy no sé si estamos en el día de reflexión o si sería más adecuado decir que seguimos más bien en el día de la marmota. Primero vamos a tratar de situarnos levemente por si alguno de nuestros espectadores está perdido, lo que tampoco nos parecería muy raro. El reloj, ahora sí, tenemos que recordar, ya está en marcha. ¿Cuándo se puso en marcha? Pues ayer, exactamente a las 19:45, cuando finalizó esa primera votación, lo que quiere decir que nos quedan ahora mismo unas 21 horas para que Pedro Sánchez lo intente de nuevo. ¿Cómo sigue el marcador en estos momentos? Pues por ahora exactamente igual. 130 votos a favor, 219 en contra y tan solo una abstención. El caso es que el reloj seguirá corriendo, quedan 60 días hasta el 3 de mayo y ahora mismo las negociaciones están paradas, al menos hasta que Sánchez fracase. Pero como decíamos, mientras hoy a Pedro Sánchez, al PSOE, ha cosechado un sí inesperado al que ahora mismo se agarran como si no hubiera mañana, o más bien sabiendo que el mañana cada vez está más cerca. Vamos a escuchar lo que decía Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Primero, lo que decía a primera hora de la mañana. Creo que no es bueno que estemos sin gobierno. Creo que ha habido unas elecciones y que lo peor que nos puede pasar a la ciudadanía en general es que haya que repetirlas, ¿no? Por eso yo quisiera y desearía con toda mi fuerza que efectivamente pues de estos debates saliera un acuerdo con un gobierno fuerte de cambio, ¿no? Me parece que sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura, ¿no? El primer capote del día y ya se imaginarán cómo reaccionaron desde el Partido Socialista. Recordaron a Podemos que ellos, luego lo escucharemos, apoyaron a algunos de los alcaldes del cambio sin pedir ninguna contraprestación. A Carmena la han nombrado casi su salvadora. Escuchen. Pablo escucha a Manuela Carmena, que está pidiendo que apoyéis la investidura de Pedro Sánchez. La señora Carmena, que atiendan a lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de todos los madrileños. Podemos fichó a Manuela Carmena. No es cualquiera la señora Carmena. Que haga caso a Manuela Carmena. Atiendan a Manuela Carmena. Está pidiendo a las fuerzas del cambio que apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Y eso que solo hemos recopilado algunas de las veces que Antonio Hernando nombró a Manuela Carmena en esa rueda de prensa que les aseguro
fueron muchísimas más. Tal fue el revuelo armado que la alcaldesa ha tenido que matizar sus palabras. Primero lo hizo en Twitter, aclarando que se refería a un gobierno entre PSOE y Podemos. Después convocó a los medios de comunicación expresamente para decir esto. Creo que es claro, creo que me conocéis, me conocen, y que lo que yo deseo es que efectivamente pues que haya un gobierno estable, un gobierno fuerte, que tiene que tener una alianza de izquierdas, por supuesto. Bueno, pues el matiz ha sido bastante leve, como vemos. Bueno, pues alguien debe llamar a Manuela. Manuela, conviene que salgas ahí y que digas que lo que dijiste hay que matizarlo un poquito. Os voy a escuchar enseguida este apoyo, yo creo que involuntario, por parte de Manuela Carmena, que dijo lo que sentía, lo que creía que tenía que suceder, y la recomendación posterior que recibió de alguien, pero va a ser justo después de estos 2 minutos de publicidad.